Soy el doctor Humberto Beingolea y les doy la bienvenida a SINAC TV. ¡Vamos! Con la unión, la lucha y la perseverancia para un contrato digno. CAS nunca más. Bienvenidos a Zona Sindical, un espacio donde la voz de los trabajadores se hace escuchar. Aquí conoceremos historias, experiencias y propuestas que inspiran y fortalecen nuestra lucha por los derechos laborales en el Perú. Y hoy lo veremos aquí en Zona Sindical. Adelante. Hoy nos acompaña el secretario general del Sindicato de Trabajadores CAS de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Además, es el secretario general nacional de la CONUTRACEP. Nos encontramos con el señor Ronald Zabaleta, con quien conversaremos sobre su experiencia, la situación de los trabajadores CAS y el futuro del sindicalismo en el Perú. Ronald, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta zona sindical. Gracias, estimado doctor Beingolea. Gracias de estar invitado en tu prestigioso programa. Bien, Ronald, mira, queremos que nos cuentes un poco de tu vida. ¿Qué es lo que te motivó para ser secretario general? Tú eras un trabajador que era trabajador CAS. ¿A qué tipo de régimen pertenecías? ¿Y cómo así llegaste a ser ahora secretario general? Quisiera que nos cuentes tu experiencia, tu vivencia, qué es lo que ha pasado en ti para que puedas formar o fortalecer este sindicato al cual tú presides. Claro, doctor. Para comenzar, yo postulé al sector público en el 2020. Ya. Ingresé como trabajador CAS a la ATU. Ingresé a la ATU, vi muchas falencias en los temas laborales, mucha injusticia, y yo no podía estar de brazos cruzados frente a todo lo que adolecen mis compañeros, ¿no? Eso fue lo que motivó a mí, un grupo de compañeros, en reunir lo mínimo para formar un sindicato que luche por los derechos laborales de los trabajadores. En este caso, los trabajadores CAS del ATU, del área de fiscalización y transporte. Ya. Ese fue uno de los motivos primordiales que inició este sindicato, ¿no? Ya, pero ¿qué es lo que te motivó? O sea, tú eres un trabajador CAS. Sí, trabajador ¿No? CAS. Trabajador CAS. Y en la ATU hay trabajadores 728, hay diferentes regímenes laborales, hay diferencia entre los sueldos. Sí. ¿Hay discriminación dentro de la ATU? O sea, quisiera que un poquito más que nos amplíes en eso, para que acá nuestros televidentes entiendan, ¿no? Claro, en la ATU mayormente los fiscalizadores de transporte, lamentablemente solo hay trabajadores CAS. Ya. Solo la área administrativa son 728. Entonces, al ver muchas injusticias, más que nada en el tema de los días de trabajo, porque el personal de campo trabaja mayormente las 6 días a la semana. Muchas veces trabajamos inclusive los domingos por la misma necesidad de servicio de la entidad. Sin embargo, con el otra área tiene más privilegios por el mismo hecho de que son 728, a diferencia de nuestro régimen laboral precario que es el CAS, y muchas injusticias en cuanto a lo que es el tema laboral, el tema de la seguridad y la prevención para el personal de campo, ¿no? Que está muy abandonado, o estuvo muy abandonado en su momento. Claro. Inclusive hubieron atropellos que se dio en municipalidades al personal de transporte y no había un grupo de trabajadores que pueda hacer para realizar sus derechos en cuanto a lo que es prevención y seguridad. Bien. Ese fue el enfoque primordial, que es preservar nuestra vida como trabajadores, y luego de ello adicionar es también el régimen CAS que pueda en su momento pasar a 728 para obtener los beneficios que tienen los demás compañeros, ¿no? O sea que en la ATU hay trabajadores 728 y hay trabajadores CAS que son discriminados, ¿no? Y lógicamente un trabajador 728 debe de tener mejores ingresos, porque debemos de recordar que un trabajador 728 recibe un sueldo en julio,
en diciembre y también recibe un sueldo por la compensación de tiempo de servicio. Entonces hay una discriminación pues en la ATU, ¿no? Y cuéntanos un poco de tu sindicato. Ahora, ¿cómo nació? ¿Cuál es la historia? ¿Y qué significa la nomenclatura que los identifica a todos ustedes, ¿no? Nosotros generamos un nuevo sindicato que esté conformado solo por personal CAS. ¿Ya? SITCAS ATU, Sindicato de Trabajadores CAS de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. A diferencia de los que ya existen, nosotros nos enfocamos netamente en el personal CAS del ATU, solo los trabajadores CAS, porque somos el peor régimen laboral que existe en nuestra entidad. Según la ley de creación de la ATU, la 30900, estamos con el paso o el tránsito a servir. Sin embargo, hasta la fecha no hay ningún trabajador que sea de régimen servir en la ATU. Sin embargo, hay 728, hay 276 y la mayoría que somos CAS. Sí, pues lamentablemente no, este contrato CAS realmente discrimina al trabajador, ¿no? Y bueno, seguramente que ustedes han decidido hacer un sindicato CAS por la discriminación, por ganar seguramente económicamente mucho menos que un trabajador 728, ¿no? Y porque la verdad, dentro del pliego petitorio de un 728, generalmente, por ejemplo, yo te puedo decir lo que pasaba en salud, ¿no? En el número 20 decían paso de casa 728. Y esto es entender, ¿no? Porque si un sindicato tiene el 95% de sus afiliados son 728 y un 5% son CAS, lógico que su pliego petitorio va a ir pedido hacia ellos, ¿no? Porque te tengo que recordar, porque por ejemplo el trabajador CAS no tiene una escala salarial, porque su pago es pactado y mes a mes recibe el mismo sueldo, y esto puede ser pues por muchos años, ¿no? Mira, antes hemos estado conversando con el secretario general del Ministerio Público y ellos decían de que había una diferencia entre el trabajador 728 y el trabajador CAS en el Ministerio Público, y que ellos a través de la vía judicial habían nivelado esa diferencia. ¿Ustedes han hecho algún tipo de acción, de este tipo de acción judicial para nivelar de repente los sueldos de los trabajadores? Nosotros hemos elaborado con la bancada de un congreso un proyecto de ley para que se dé el tránsito de los CAS a 728. ¿no? Ya hemos tomado esas gestiones, ya se ha ejecutado y está con nombre propio para trabajadores del ATU, ¿no? Sabemos que hay procesos similares o proyectos de ley que embarcan a todos los trabajadores, en realidad del sector público CAS, pero nosotros hemos hecho el esfuerzo de tocar la puerta del Congreso y que se emita un proyecto de ley con nombre propio para los trabajadores del ATU, para que modifique la ley de creación, porque lamentablemente la ley de creación del ATU indica que el régimen laboral es el tránsito de los trabajadores a servir, como le indiqué hace un poco, pero lamentablemente somos casi 500 o 600 trabajadores CAS, que no contamos, como usted bien lo sabe, solo con beneficios pequeños, a diferencia de los otros sindicatos que cuando emiten su convenio colectivo, los beneficios se dan para los 728 o 276. Para los CAS simplemente nos quedamos con las mejoras de condiciones laborales y pequeñísimos beneficios económicos. Entonces se ve la diferencia abismal entre un convenio colectivo 728 con el CAS, que está limitado por su propio régimen laboral, que es precario, ¿no? Entonces, en base a ello vamos a elaborar un proyecto de ley en conjunto y esperemos que hacer las gestiones que correspondan, ir al Congreso para que se pueda realizar el tránsito a servir como ya lo han hecho en su momento ustedes. Y eso es un buen ejemplo para nosotros de lo que es el sinónimo de lucha y la unión de los trabajadores con una finalidad en conjunta, ¿no? Donde el beneficio es para nosotros y para nuestras familias y nuestros hijos a futuro, ¿no? Eso es un buen precedente que para nosotros nos ha marcado y por eso nosotros tenemos en consideración el ejemplo que ustedes han logrado y explicamos a los trabajadores para que vean que no es algo imposible, que con la unión de los trabajadores CAS podemos lograr muchas cosas. Sí, pues, y yo he estado viendo a veces por la televisión, veo cómo a los fiscalizadores han sido agredidos, han sido atropellados, ¿no? Y de repente, pues, uno de ellos
tiene una fractura y ya no puede continuar trabajando, y el contrato CAS es un contrato pues muy precario que no te da una estabilidad. Y si realmente pues tú no le sirves al ministerio donde uno trabaja, por más de un año, lo único que te van a decir, oye, ¿sabes qué? Tú te vas, te retiras y termina tu contrato, ¿no? Sin ningún tipo de beneficio. Es lamentable que exista este contrato CAS, eso sí te lo entiendo, porque he sido 8 años trabajador CAS y ha sido años muy difíciles. Ronald, a ver, cuéntanos, ¿cómo ha cambiado tu vida personal y profesional desde que asumiste la Secretaría Sindical, o sigue siendo igual? No, como bien saben, los que somos dirigentes, demanda tiempo, demanda sacrificios, porque ya cambia tu vida en el sentido de que tienes una responsabilidad adicional a la que ya tienes desde antes de que seas secretario general. Como es mi caso, yo, padre de familia, tengo mis hijos, mis responsabilidades, y sin embargo ahora tengo que adicionar la responsabilidad sindical, que muchas veces en horas de la noche o a cualquier hora recibes las llamadas de los agremiados, y por la misma convicción que tienes como secretario general, tú eres permisible para apoyarlos y das hasta el último, ¿no? Y eso también ayuda mucho el apoyo que tengas en casa de tu pareja, ¿no? Porque tu pareja prácticamente sabe que eres un dirigente y sabe las condiciones y las responsabilidades que conllevan tener un cargo dirigencial en un sindicato, ¿no? Más aún en el sector público, cuando hay mucha negligencia por parte del Estado, mucha desidia hacia los trabajadores que somos ahora los trabajadores CAS, ¿no? Entonces a mí me ha marcado para bien, porque yo reconozco mis responsabilidades, el sacrificio que hago, y creo que uno como dirigente se siente logrado cuando ves el agradecimiento de tus afiliados, ¿no? Que te llaman y te dicen gracias Ronald por este apoyo, o gracias al apoyo de la junta directiva o el sindicato. Yo creo que el mayor logro que uno tiene como dirigente es sentirse agradecido por sus afiliados y también los no afiliados que ven de varios sindicatos a uno que de manera consecutiva los apoya a cualquier hora del día, ¿no? Sin ser de repente mis funciones, porque la Secretaría General es distinta a las funciones según el estatuto, y sin embargo yo no me niego a apoyar a cualquiera que me pueda llamar hasta en lo más mínimo, porque acá se trata de hacer gestión y dar el ejemplo a los demás dirigentes y también a los agremiados, ¿no? Eso es muy importante. Qué bueno, Ronald, ¿no? Eso habla mucho de ti, de la calidad humana que tú tienes, porque realmente cuando uno es joven y entra al sindicalismo, entra a eso, entra a apoyar, entra a luchar, entra a organizar a tus compañeros jóvenes, ¿no? Y de verdad que de todo lo que has dicho me llama algo la atención, ¿no? Que tú ayudas también a los no afiliados. Eso, por ejemplo, generalmente no lo hace un sindicalista de amplias trayectorias, ¿no? Y eso es bueno, porque yo creo que ahora ustedes, los jóvenes, tienen que entender que el sindicalismo tiene que cambiar para bien, ¿no? Y tienen que entender los jóvenes que tienen que luchar por los derechos laborales, ¿no? Porque si ellos no luchan, pues, ¿quién va a luchar, no? Bueno, Ronald, tú me has estado hablando de que has hecho un proyecto de ley en el Congreso. Tu proyecto de ley que tú estás haciendo específicamente para la ATU, ¿ya está en alguna comisión? ¿Ya se aprobó en alguna comisión o ya pasó al Pleno? ¿En qué estado está tu proyecto de ley y qué congresista te lo ha hecho? A ver, sí, la congresista que nos apoyó fue la congresista Isabel Cortés, de la bancada de Podemos Perú. El proyecto de ley es 10849, que modifica el ámbito de recursos humanos para que se establezca que los trabajadores sean de régimen laboral CAS, el pase o el tránsito a 728, ha sido derivado a 2 comisiones, porque recién hace meses ha sido promulgado, ¿no? el proyecto de ley, ¿no? Ha sido ya subido al sistema del Congreso, ha sido derivado a la Comisión de Transporte y la Comisión de Presupuesto. Entonces, ya queda en nosotros hacer el seguimiento que corresponda. Y hemos pedido la opinión favorable de la entidad, porque hemos conversado con el presidente actual de la ATU,
y nos ha dado su visto positivo sobre este proyecto. Y adicional a ese proyecto de ley estamos también elaborando en conjunto otro proyecto que modifique el Código Penal para que las agresiones al personal de campo de fiscalizadores de transporte sea considerado un delito. Estamos viendo ese trabajo y lo estamos realizando con el congresista Segundo Quiroz de la bancada de Alianza para el Progreso, para que, trabajando en conjunto y también con la entidad, porque hemos conversado también con el presidente actual, vamos a poder regular las agresiones que sean en cuanto a lo que es el trabajo de campo de nosotros en el área de fiscalización, para que las agresiones sean consideradas ya un delito. Entonces, el informal lo va a pensar 2 o 3 veces de agredir a un personal CAS o un fiscalizador del ATU en su defecto, y no salga impune, que es lo que a veces mayormente se da, ¿no? Nos agreden en grupo y lamentablemente a veces no hay una normativa que esté exactamente para los agresores, que mayormente son delincuentes, porque todos tienen derecho al trabajo, pero dentro de las normativas, dentro de que estén las formalidades debidas. Y la ATU deja trabajar a extranjeros y peruanos, pero dentro de las formalidades. Muchas veces no se da ello y los informales son los que nos agreden y confunden a la población para que piensen que nosotros somos los malos de la película. Pero no es así, nosotros dejamos trabajar a los ciudadanos, pero que cumplan ciertos requisitos, porque si no hay un orden, estamos perdidos. Y la ATUS trata de dar el orden, dentro de todo también su poca logística que tiene, porque hay que reconocer que somos pocos fiscalizadores para la gran informalidad que hay en Lima y Callao, pero pese a ello nosotros tratamos de mejorar las condiciones de transporte urbano en Lima y Callao. Oye, bueno, lamentablemente lo que tú dices, este tipo de agresiones que sucede con la gente trabajadora de los diferentes ministerios y en este caso de la ATU, que han sido agredidos, pues también para nosotros es algo que está presente siempre en todos los hospitales, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que al doctor Chafloque en el hospital Hipólito Unanue, pues fue agredido también, ¿no? Por una serie de familiares que el paciente estaba enfermo, ¿no? Y esto es muy lamentable porque, como tú mismo dices, ¿no? No debería de haber ningún tipo de agresiones al profesional, porque al final lo único que hacemos es, estamos realizando nuestro trabajo. Oye, pero hay algo de todo lo que has dicho que me ha llamado la atención. Tú me estás diciendo que la autoridad de la ATU está de acuerdo con el proyecto que ha realizado la congresista Isabel Cortés. Entonces, mira, por experiencia que nosotros tenemos, si la autoridad de la ATU está de acuerdo con el proyecto de ley que ha realizado la congresista Isabel Cortés, que obviamente es justo, ¿no? Lo que acá se tiene que hacer es que ustedes se organicen, salgan a la calle, porque lamentablemente en el Perú es eso, ¿no? Para conseguir derechos laborales tienes que salir a la calle, tienes que salir a gritar, tienes que pedirle al congresista que por favor vote por algo que ellos nos deberían de dar, pero sin marchas, sin plantones, sin ningún tipo de acción de lucha. Pero como estamos acá en el Perú, se ha acostumbrado eso, ¿no? Que los trabajadores, en vez de trabajar, tengamos que salir a la calle para luchar por nuestros beneficios. Realmente esto es muy bueno para todos los trabajadores CAS de la ATU. Realmente, Ronald, te felicito por lo que estás haciendo, porque conseguir un proyecto de ley es muy difícil, sí, ¿no? Mucho trabajo viene detrás de tus palabras tan simples, pero viene mucho trabajo. Y es por eso de que yo te felicito. Ronald, ¿tú qué piensas de la ley ahora de este proyecto de ley que se está dándose el CAS con derechos? Para mí eso es un paso vital hacia la justicia laboral, ¿no? Ya que de principio el régimen laboral CAS antes no era considerado un régimen laboral. Desde el Tribunal Constitucional ya determinó que sí, pero lamentablemente no tiene la igualdad o no están homologados los beneficios como 728 276. Y este proyecto de ley lo que hace es equiparar, ¿no? Modificar algunos artículos y darnos los beneficios como puede ser la CTS y la ratificación. Entonces eso va a ser un paso importante para los trabajadores CAS, y yo felicito
a las bancadas que han hecho este proyecto, a los sindicatos que están detrás, a las confederaciones, porque de lograrse este objetivo, porque sabemos que ya está por concretarse en el debate del Pleno y solo falta la gestión de los congresistas y el apoyo de los sindicatos, como usted indica, que tiene que estar afuera apoyando para que el proyecto de ley se pueda lograr, para mí es primordial y va a ser un gran paso abismal. Lo máximo va a ser este proyecto de ley y todos los CAS debemos estar unidos para concretar y que se logre este proyecto de ley favorable para todos los trabajadores CAS, que va a marcar la diferencia a nivel nacional, ¿no? Y para mí es importante, es un buen proyecto de ley y creo que todos los trabajadores CAS, los compañeros que tienen de repente más antigüedad, que yo te hablo del 2020, trabajando en el sector público, pero los que están desde antes, creo que ya esto es el principio de un objetivo que han estado esperando, de un logro que han estado esperando, por el cual han venido trabajando desde antes, ¿no? Con las vigilias, con la ley 3131 que logró todo ser indeterminado. Entonces, esto es parte de esos compañeros que han venido logrando estos objetivos y ahora que los nuevos dirigentes estamos apoyando para concretar y unir esfuerzos para que sea el objetivo de los CAS. Bueno, Ronald, durante todo este tiempo que tú eres secretario general, ¿qué consideras que ha sido tu mayor logro en el sindicato hasta el momento? Para mí uno de los mayores logros, porque tenemos varios, es haber consolidado a los trabajadores de la ATU, CAS, que sepan los derechos que tienen y que pierdan el miedo. Antes los trabajadores veían a un sindicato, los mismos trabajadores, inclusive los indeterminados, tenían miedo de afiliarse. Ahora ya han perdido el miedo, saben luchar por sus derechos y para ello nosotros hemos tenido un enorme esfuerzo en poder hacerles llegar cuáles son sus derechos como trabajadores y creo que como dirigente nosotros es nuestra obligación de poder enseñarles a ellos qué acciones tomar cuando haya agresiones por parte de los mandos medios, de los funcionarios, ¿no? Para mí un buen logro es que el trabajador no se deje pisotear sus derechos y que se consoliden y sepan lo que es la unión sindical, ¿no? Eso es lo primordial para mí como dirigente. Claro, porque el trabajador juega un papel primordial, ¿no? en toda esta lucha sindical, ¿no? Y actualmente, Ronald, ¿en qué tiempo tú crees que vas a lograr este proyecto de ley que está con la congresista Isabel Cortés, ¿no? ¿En qué tiempo y qué acciones o piensas hacer otro proyecto más o ahora vas a apoyar directamente el proyecto de la congresista Isabel Cortés y vas a tratar que se agenden estas dos comisiones y pues que se pueda ir a votar al Pleno? Claro, cuando se emite el proyecto de ley, justo está en ese cambio de directiva de las comisiones ordinarias. Nosotros hemos esperado un tiempo prudencial que salgan los nuevos representantes de las comisiones de transporte como de presupuesto y tenemos dos finalidades. Un grupo de trabajadores, de dirigentes, están yendo a otras bancadas para que hagan proyectos similares y en paralelo estamos también buscando a las comisiones ordinarias para poder sensibilizar a los congresistas, ¿no? Y sabemos que el proyecto de ley no se camina si es que no sensibilizas a las diferentes bancadas. Entonces estamos tocando las puertas de otras bancadas para explicarle nuestra problemática como trabajadores CAS de la ATU y poder lograr que apoyen este proyecto o en su defecto hagan uno con nombre propio de ellos que sea similar o mejor. O sea, ese camino tenemos. Rolando, una pregunta. ¿Tú sabes cuántos trabajadores CAS actualmente existen en la ATU a nivel nacional? Somos aproximado, porque hay nuevas convocatorias, un aproximado de entre 800 a 1000 trabajadores CAS. Bastante. Sí. Ronald, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que has enfrentado como organización sindical? Bueno, uno de los obstáculos ha sido, al comienzo, la desinformación de los trabajadores CAS. Muchos de ellos no sabían sus derechos, no sabían las normativas que los amparan, no sabían que un sindicato tiene peso para poder apoyar, a diferencia de repente un trabajador que no está afiliado a ningún sindicato, ¿no? El primero ha sido la desinformación, porque el gobierno no apoya en informar a los trabajadores que formando un sindicato pueden obtener muchos beneficios. Lamentablemente el gobierno es una traba también en el tema sindical,
porque tú postulas al sector público, pero estás en el aire, no sabes que organizándote puedes lograr un objetivo, ¿no? Y los sindicatos no son malos, porque un buen sindicato trabaja en conjunto con la entidad. Nosotros como sindicato tenemos la mística de apoyar a las gestiones de los funcionarios y trabajar en conjunto, ¿no? No somos una piedra en el zapato como muchos de ellos lo piensan. Claro. Nosotros apoyamos la gestión y que ellos también apoyen en no tratar mal al personal y respetar sus derechos laborales, ¿no? Y acá había una pregunta difícil, ¿no? Lo que tú has dicho, el trabajador joven, cuando consigue un trabajo, lo primero que hace es festejar porque ya tiene trabajo, porque seamos honestos, ahora en el Perú conseguir trabajo es muy difícil, ¿no? Imagínate, y un joven que esté luchando por sus derechos laborales realmente es algo sorprendente, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros pertenecemos a una confederación y te puedes imaginar que no hay ningún secretario general dentro de la confederación a la que yo pertenezco, que es la CAT, no hay un secretario general que tenga menos de 30 años. Todos los secretarios generales tienen de 30 a más y el grueso está de 50 para arriba, ¿no? O sea, ¿eso qué me demuestra a mí? Me demuestra que realmente pues los jóvenes no se están organizando, y como tú bien has dicho, tienen miedo, ¿no? Miedo a perder su trabajo y es por eso que no se organizan. Y es por eso tú, ¿qué acciones estás haciendo para atraer y para sensibilizar a los jóvenes? Porque seguramente los fiscalizadores y los que trabajan en LATU son jóvenes, ¿no? Para que se afilien a tu sindicato. Bueno, nosotros como trabajadores hacemos un estudio de cuáles son las condiciones de los trabajadores jóvenes. Por ejemplo, ellos se organizan y hacen deporte. Nosotros organizamos también campeonatos relámpago para llamar la atención. En las redes sociales también, que hoy en día el TikTok y todas las redes están de moda, tenemos que implementar también videos y estamos trabajando en conjunto para poder llegar a ellos, ¿no? Tanto en actividades deportivas, porque a muchos de ellos les gusta hacer deporte, entonces tenemos que llegar a organizar campeonatos para captar al personal y ahí les explicamos, ¿no? Porque lamentablemente hoy en día, según las normativas, todos los contratos son CAS transitorios, ya no hay CAS indeterminados. Pese a que la entidad hay necesidad de servicio y hacemos labores permanentes, sigue habiendo contratación de CAS transitorio. Entonces nosotros nos enfocamos en los jóvenes. ¿En qué sentido? Apoyamos con gestiones sindicales aquella continuidad de renovación de adendas a los trabajadores jóvenes que son CAS transitorios. Tenemos ya actas. Tenemos una reunión con la presidencia ejecutiva donde la presidencia está dando la luz verde para que puedan renovar y haya continuidad en las adendas de los trabajadores, al menos por todo el presupuesto del año. Porque ¿qué pasa? Ingresan los trabajadores jóvenes, pasan los 3 meses de prueba y luego son renovados solo un mes, y eso genera inestabilidad, genera la preocupación de que no los van a renovar o no, y están condicionándoles indirectamente o generando hostilidad, no, perdón, y los trabajadores jóvenes como que tienen un poco de miedo en afiliarse, pero nosotros como sindicato llegamos a ellos y les indicamos, mira, nosotros hemos conversado con presidencia ejecutiva y nos han indicado que va a haber continuidad de labores de todos ustedes por lo menos por todo este año, por supuesto, según la normativa. Entonces, le das calma, le das seguridad, muestras los documentos y en realidad efectivamente están renovando ya no solo un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Que es lo máximo que nos ha indicado la presidencia. Entonces, nosotros trabajamos en enfocarnos en la estabilidad laboral a los trabajadores jóvenes y sumado a ello los deportes que hacemos, llegamos a ellos. Ahora estamos elaborando videos para... Antes no llegamos a las redes sociales, tenemos que hacer TikToks y todo ello para poder llegar a esos jóvenes que hoy en día todo lo ven celular y es difícil a veces llegar. A veces ellos prefieren ver un video a conversar contigo en persona. O sea, es algo que realidad. Se da, ¿no? Entonces tenemos que hacer los videos y enfocarnos en ellos para poder llamar la atención, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Ronald, ahora que estamos pues en una etapa coyuntural muy difícil porque ya el 2026 se vienen elecciones, ¿tú cómo visualizas el sindicalismo de acá a 5 años? El sindicalismo de acá a 5 años tiene que estar reflejado con algunos dirigentes que puede ser en el Congreso. O sea, tenemos que perder el miedo a meternos y adentrarnos en el tema político.
Yo creo que hay buenos profesionales que de repente tienen mayor capacidad de los congresistas actuales. Yo veo el sindicalismo ya marcado dentro de representantes dirigentes en el Congreso, ya sea como diputados o senadores, ¿no? Y fortalecer también nuestro sindicato y nuestra confederación a nivel nacional, ¿no? O sea, yo veo el sindicalismo marcado que se extienda y que muchos de los representantes que se den la oportunidad y que pierdan el miedo para lanzarse a la política, que es algo muy importante, Claro. ¿no? Entonces yo veo así el sindicalismo, que los sindicatos y confederaciones a sus representantes puedan postular y quién sabe pueden estar en el Congreso como diputados o senadores. Claro, Ronald. Mira, Ronald, ¿tú qué piensas, por ejemplo, el principal causante de este tipo de contratos precarios, de esta diferencia que hay entre un contrato 728, 276 y CAS, es el gobierno, porque el gobierno es el que ha generado este tipo de contratos? ¿Tú qué crees, qué cambios estructurales se debería de dar en el país para mejorar estas condiciones laborales en el sector público especialmente? Una reforma legal en cuanto a lo que ya se está dando. Ojalá que el gobierno apoye y los congresistas también en estos proyectos de ley para que haya homogeneidad, igualdad de derechos y de beneficios, ¿no? Como sea con el trabajador CAS. O sea, el gobierno tiene que dar muestras de ello y estamos... muestra de ello es la negociación colectiva que se ha dado hace poco, que el gobierno ha cedido en que se pueda dar una gratificación que antes no se daba, al menos del 14% para los trabajadores CAS. Y eso es un buen avance, ¿no? Y en base a ello se puede trabajar para que ese 14% pueda pasar al 100% y seguir también las gratificaciones y las CTS con los proyectos de ley que están encaminados ya. O sea, el gobierno tiene que apoyar y también el Congreso. Y ya está encaminado, ya no falta nada, ya solo su aprobación. Así es, ¿no? Y hacer un llamado a todos los jóvenes CAS de todos los ministerios que actualmente existen. ¿Por qué tiene que haber esa diferencia entre un trabajador 728 o un trabajador CAS? ¿Por qué al trabajador 728 le tienen que dar una CTS completa? ¿Y por qué al trabajador CAS le tienen que dar el 14%? Es algo injusto, compañeros, es algo muy injusto. Es por eso que ustedes, jóvenes, tienen que reaccionar, darse cuenta que igual trabajo, igual remuneración, iguales derechos laborales. Bueno, mi estimado Ronald, a ver, unas palabras finales para que te despidas de nuestros televidentes. A todos los trabajadores CAS de la ATU, a todos los compañeros de los sindicatos bases de la Confederación, bueno, más que nada para los trabajadores CAS de la ATU, que no tengan miedo en afiliarse, ¿no? Que ellos vean que un sindicato es la única forma de poder mejorar sus beneficios para ellos y para el futuro de sus hijos y sus familias, ¿no? Que tomen esto a conciencia y que ahora que se vienen las elecciones también todos los trabajadores del sector público veamos por quién votar a conciencia, ¿no? Así es. Porque de acá depende también nuestro futuro de acá a 5 años, para no después decir, no, ¿por qué pasó esto? Pero nosotros a veces somos los que decimos mal. Entonces, tomar conciencia a los jóvenes, fortalecer los sindicatos, sus federaciones, sus confederaciones, perder el miedo, generar la unión, esa mística de trabajar en conjunto y en las próximas elecciones también votar a conciencia, ¿no? Ese es mi mensaje. Bueno, Ronald, quiero felicitarte e invitar a todos los trabajadores del ATU. Mira, Ronald es un profesional joven que ha tenido la valentía de organizar un sindicato y representar a todos ustedes que tienen el miedo de hablar, ¿no? Pero a diferencia de ustedes, Ronald ha tenido esa valentía de formar el sindicato y hablar por ustedes. Y es por eso que ustedes lo tienen que apoyar. ¿Para qué? Para que este sindicato se fortalezca y puedan ser, ¿por qué no?, 728 como sus demás compañeros son. Muchísimas gracias y estaremos en el siguiente programa de Zona Sindical.